Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Ocupe su lugar un momento. Este estudio que hemos tenido, vemos que pues su objetivo es darnos una enseñanza, y mirábamos que toda fábula, su final es una enseñanza, un mensaje que nos trae. Por eso cuando varios de mis hermanos cuentan una fábula, pues al final es, ¿y cuál es la moraleja? Bueno, es esto, como el ratón que miró la trampa y corrió y le avisó a todos los animalitos de la granja, pero nadie le hizo caso. Y el final, pues que tuvieron todos que padecer menos el ratón. Así que entonces, mis hermanos, yo quiero darle continuación a este tema, más que todo a la lectura bíblica. Y si mis hermanitos que me están apoyando en la proyección pueden poner la primera diapositiva y ustedes me dicen qué es lo que ven ahí. Árboles, ¿verdad? Muy bien. Vamos a partir de ahí. Es muy importante, mis hermanos, entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra de nuestro Dios, cuando nosotros nos profundizamos en ella, yo siempre he dicho que para poderla entender más a fondo es ubicarnos en el tiempo y dónde sucedieron estas cosas. Porque cuando nosotros leemos, habla de una ciudad de Sichem y habla de un rey Abimelech, y como que si estuviéramos hablando hoy en día de por allá del Medio Oriente, ¿verdad? De Israel queda muy lejos de ahí. Y entonces vamos a leer lo que es la lectura que tuvimos, pero solamente vamos a darle lectura del verso 8 al verso 15. Y yo quisiera que me acompañaran de pie y todos vamos a darle lectura. Y ahí en la presentación pues vemos muchos árboles, vemos también a los que se les hace la invitación que si quieren reinar sobre ellos, como la oliva, la higuera, la vid y el escaramujo. Vamos a darle lectura y dice la palabra de nuestro Dios así, del verso 8 en adelante, todos juntos. Y fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva, reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió, tengo de dejar mi pingue jugo con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados por ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto por ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego a los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió, tengo de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres por ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo, anda tú, reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra. Y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano. Amén. Ocupen su lugar. Entonces, cuando no ponemos atención o no sabemos cómo se puede interpretar la palabra de nuestro Dios, pues se nos hace bien difícil entender cómo es que esta narración se le está haciendo la invitación a los árboles y ambos se negaron, pero el último que sí acepta es el escaramujo.
pero con una condición, que le tenían que obedecer, tenían que, dice, acobijarse bajo su sombra y tenían que hacer lo que les dijera. Entonces, esta narración o esta escritura tiene dos interpretaciones, y vemos entonces que a través del estudio dice que es una fábula. Y si una fábula existe en una moraleja, o sea, una enseñanza, el objetivo de esta fábula es darle a entender a los habitantes de Sichem que la decisión de Abimelech como rey era equivocada. ¿Quién era Jotán? ¿Hijo de quién? Vamos a irnos un poquito atrás para entender todo esto. Jotán era hijo de Gedeón. Gedeón y ¿quién era Sichem? O Abimelech, hijo de Gedeón también. Entonces, para poder entender todo esto, en la segunda diapositiva nos vamos a ubicar en el tiempo y en el lugar que esto sucedía. Si ustedes ven un mapa, ¿verdad? Ahí. Muy bien, en ese mapa, en su lado izquierdo, al lado izquierdo es donde, después de que Josué introduce al pueblo de Israel a la tierra de Canaán y reparte las tierras a cada tribu, así se encontraba en ese entonces. Y si ustedes ven una flecha que está apuntando a esa ciudad que se llamaba Sichem. Sichem vino a ser un lugar muy, en su tiempo, pues muy distinguido, porque fue capital también del pueblo de Israel. Fue donde se encontraba, donde lo hicieron como, por decir, los Estados Unidos, la Casa Blanca. Más tarde fue Samaria. Pero en ese tiempo del que nos vamos a ubicar, entonces se encontraba dentro de toda la tierra que se había repartido a los hijos de Israel. Entonces estaba dentro de esa tierra. Hoy en día, esa ciudad, dice que sus ruinas de esa ciudad de Sichem se encuentran a 2 kilómetros al este de la actual Cisjordania. Bien, entonces para llegar a explicar las dos partes, vamos a ver la primera que ya dije, que en su fábula que Jotán expresa, era para hacerle entender al pueblo, a la ciudad de Sichem, que al hombre que habían elegido por rey no era bueno y les iba a causar mal. Y vemos entonces también en el caso como del hijo de Salomón, que no quiso escuchar el consejo de los ancianos y se fue y siguió el consejo de los jóvenes, por lo cual pues vino a suceder la división del reino de Israel. Aquí entonces vamos a ir por la primera interpretación que se le da a esta narración, a esta fábula. Dice, es una inicial donde los árboles representan al pueblo de Sichem. La oliva y la higuera son los hijos de Gedeón y el escaramujo es Abimelech. Entonces vamos a ir, ¿por qué decimos que los árboles representan al pueblo de Sichem? Dice, vamos a iniciar entonces cómo fue que se dio todo esto para que llegáramos al punto donde nosotros estamos ubicados. Antes de darle lectura, si ustedes notan también ahí en la diapositiva, en el segundo mapa, ahí ya es en el tiempo de los reyes. Lo que se ve de azul y amarillo, ya el reino de Israel estaba dividido y eso era nada más su tierra ya. Ya no miramos que como en el principio, ya
ya se había reducido. Pero ahí vemos otra vez a esa ciudad de Sichem. Pero todo aconteció, dice en el libro de los jueces, ahora en el capítulo 6, solamente le voy a ir dando de lectura algunos versos para poder entender por qué sucedió todo esto. Y ahí vamos a encontrar para explicar la primera parte, ojalá y me dé tiempo. Dice así, en el capítulo 6, verso 1 en adelante dice: Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes, pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas, amalecitas, y los orientales subían contra ellos. Cuando ellos entraron a la tierra, después de que Josué les repartió, dice que hicieron lo malo en ojos de nuestro Dios. Aquí dice que los entregó a los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Cuando nosotros vamos todavía más atrás, nos encontramos que Moisés, cuando huía de Egipto, ¿a dónde llegó por la tierra del desierto? A la tierra de Madián. Y ahí se encontró con Jetro, que más tarde fue su suegro. Ahí se casó con Débora. Y a esa gente se les conocía como los sinios. Pasó el tiempo, pero él se salió de ellos, el suegro de Moisés. Pero cuando ya Moisés trae al pueblo de Israel queriéndolo introducir a la tierra de Canaán, se encuentra con los de Madián. Y no solamente con ellos, sino con los de Moab y otros reyes más que se le unen para que no pasara por ahí. Y ahí empiezan a tener conflictos. Y entonces dice que cuando ya están en la tierra, empiezan a hacer lo malo en ojos de nuestro Dios, dice que Dios los entrega en manos de ellos. Los madianitas se conocían porque tenían mucha fama en ese tiempo, porque ellos eran ejércitos nómadas, que no tenían un lugar donde se asentaban. Ahorita estaban acá y se movían a diferentes lados, pero ellos vivían de la rapiña, de todo lo que le quitaban a la gente. Y aquí dice que a los hijos de Israel sembraban y ellos venían y se llevaban toda su cosecha. Entonces cuando esto sucede, sigue diciendo en el capítulo 6, en el verso 11: Y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que está en Opra, el cual era de Josué Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Él dice que Gedeón estaba en el campo cosechando ya el trigo para esconderlo, porque iban a venir los madianitas y se lo iban a llevar. Y dice que el ángel de Dios se le aparece, y vamos a ir viendo las diapositivas que mis hermanos van a ir poniendo. Y dice que le dijo: tú vas a ser el que vas a salvar a mi pueblo de los de Madián. Y entonces tuvo una conversación con Gedeón, y dice el verso 12: y el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Él le reprochó a Dios: si dices que Dios es con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? Si ustedes siguen leyendo, Dios le hace una promesa. Gedeón
le pide una prueba a Dios, pero este es otro tema también que es profético, donde él le pide que si Dios en verdad va a ser con él y va a salvar a su pueblo, le dice, te voy a pedir que yo voy a poner un vellón y que solamente amanezca mojado el vellón y la tierra seca. Y se lo cumple nuestro Dios. Y luego al revés, le dice, ahora, la segunda prueba que te voy a pedir es de que ahora amanezca la tierra mojada, pero el vellón seco. Y se lo cumple nuestro Dios. Pero dice entonces que aquí Dios ya le dijo a Gedeón que él va a ser el que va a salvar a su pueblo. Dice ahora el capítulo 7, verso 19 en adelante, dice así. Llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo el principio del campo, a la entrada de la vela del medio, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las bocinas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Sigue diciendo, y los tres escuadrones tocaron las bocinas y quebrando los cántaros tomaron en las manos izquierdas las teas y en la derecha los cuernos que teñían, y dieron grita, la espada de Jehová y de Gedeón. Y tuviéronse en sus lugares en derredor del campo, y todo el campo fue alborotado, y huyeron gritando, mas los 300 tocaban las bocinas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo y en el ejército, y el ejército huyó hasta Betserita, hacia Serena, y hasta el término de Abel Mehola, en Tabat. Aquí vamos a parar. Cuando ya Gedeón estaba seguro que Dios iba a ser con él, Dios le dijo que se escogiera nada más 300 hombres, y esos 300 hombres, si ustedes leen todo el capítulo, les dio una señal, qué es lo que iban a hacer. Los llevó a beber agua a un río, y todos los que se inclinaran y tomaran agua con la boca no eran aptos para la guerra. Pero todo aquel que dice que tomaba agua como lo hacen los animalitos, los perros, dice, esos iban a ser los que iban a estar al frente de esta batalla. Así que cuando ellos llegan, con esos 300 hombres, tocaron las bocinas, encendieron las mechas, y dice que el ejército de los de Madián se asustaron y se levantaron y empezaron a querer huir, pero en esa huida dice que uno con otro se mataba, porque Dios los confundió. Y así entonces derrotó Gedeón a este ejército. Dice el capítulo 8, de los Jueces, verso 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón, aquí es donde vamos a comenzar a explicar por qué es que los árboles representan a los hombres de Sichem y la oliva a los hijos de Gedeón. Dice así el verso 22 del capítulo 8 de los Jueces. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová será vuestro Señor. Por eso cuando encontramos en la fábula, el hijo de Gedeón dice que esos árboles
vinieron y le dijeron a la oliva, le dijeron a la higuera, le dijeron a la vid que reinara sobre ellos. Entonces lo que estamos viendo que después de que ya fueron salvados de los madianitas, ellos le pidieron a Gedeón que reinara él, su hijo y su nieto, y Gedeón les dijo que no, que Dios era el que tenía que reinar sobre ellos. Aquí estamos entonces ubicándonos en el tiempo de los jueces. Todavía no había rey en Israel. El pueblo se regía por jueces. Entonces dice el capítulo 8, pero ahora el verso 28 al 32. Dice así: y así fue humillado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más levantaron su cabeza, y reposó la tierra 40 años, y los días de Gedeón, dice, voy a volver a leerlo, dice, así fue humillado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más levantaron su cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Verso 29, Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que salieron de su muslo, porque tuvo muchas mujeres. Y su concubina que estaba en Sichem también le parió un hijo y púsole por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Opra de los abiezeritas. Y aconteció que como murió Gedeón, los hijos de Israel tomaron y fornicaron en pos de Baal, y se pusieron por Dios a Baal-Berit, y no se acordaron de los bienes de Israel. Dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni hicieron misericordia con la casa de Jerobal, Gedeón, conforme todo el bien que él había hecho a Israel. Entonces, hasta aquí es donde vemos que después de que Gedeón libra a Israel de los madianitas, y dice que por 40 años reposó la tierra, y él murió, pero dice que él tuvo 70 hijos, los que mencionaba mi hermano en el estudio, que Abimelech mató a sus hermanos. Los mató porque él ya quería, él pensaba tomar ese lugar y reinar sobre Israel, ser rey de Sichem. Así, pero aquí hay una pregunta. Dice en el verso 35, ni hicieron misericordia con la casa de Jerobal, Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel. En el verso 1 del capítulo 9 dice así: y fuese Abimelech, hijo de Jerobal, a Sichem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo. La pregunta es, ¿de quién dijimos que era hijo Abimelech? De Gedeón. Pero en el verso 1 del capítulo 9 dice, y fuese Abimelech, hijo de Jerobal, a Sichem. ¿Quién era este personaje? Es el mismo. Cuando nosotros vamos a encontrar en la Escritura, por ejemplo, Jetro, lo encontramos en el libro de Génesis. Más adelante vamos a encontrarlo con otro nombre, pero es el mismo. Aquí, ¿por qué razón se le llamaba Jerobal? Después de que él hizo
derribar todos los altares de los Baales y quitó la idolatría de Israel, y ahora le llamaban Jerobal. Entonces es el mismo Gedeón. Y Sichem, Abimelech, era hijo de Gedeón. Antes de continuar, les decía que la tierra de Sichem ocupó un lugar muy importante en la historia o en el pueblo de Israel, que lo vamos a ver a través de la Escritura. Solamente quiero citar algunos pasajes, como en Génesis capítulo 12, verso 6, dice así, para ver dónde se encontraba este lugar y cómo o qué lugar ocupaba dentro del pueblo de Israel. Dice así en el capítulo 12 de Génesis, verso 6, dice: pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sichem, hasta el valle de Mored, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Aquí cuando Dios le hace el llamado, dice que pasó por ese lugar de Sichem. Dice ahora el verso 35, el capítulo 35 de Génesis. Este es como referencia para que nos demos cuenta de qué ciudad estamos hablando. Capítulo 35 de Génesis, verso 4, dice así: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Sichem. Esto es cuando venían, que traía a su esposa, y les quitó todas las alhajas y las enterraron ahí. Dice al frente de Sichem. Dice Josué, capítulo 24, verso 32. Dice: y enterraron en Sichem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amón, padre de Sichem, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de José. Era un lugar que los patriarcas compraron, o sea, lo ocuparon, dice, para que allí enterraran sus descendientes. Dice ahora el libro de los Hechos, en su capítulo 7. Capítulo 7 del libro de los Hechos, versos 15 y 16. Dice así: así descendió Jacob a Egipto, donde murió, y él y nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Sichem y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Hemor de Sichem. Entonces es una ciudad que en su tiempo pues fue muy reconocida, ocupaba el reino de ese entonces, cuando estaban las 12 tribus, luego cuando empezaron los reyes, que más tarde ya se puso en Jerusalén, en Judá, la casa de nuestro Dios. Bueno, hasta aquí entonces vamos yendo. Ahora vamos a ver en la siguiente interpretación, porque esta es la primera. Ya vimos que entonces lo que aquí menciona, los árboles, la oliva, la higuera y el escaramujo, pues eran los hombres de Sichem, los hijos de Gedeón, que eran la oliva y la higuera, y el escaramujo pues era Abimelech, que más tarde, pues como comentó mi hermano Mario, cuando lo van persiguiendo, él huye con todos los soldados, se anda escapando, y
Y en el libro de los Jueces vamos a encontrar varias mujeres que sobresalieron, porque una dice que en los escritos pasados, que con una estaca mató a aquel rey. Y esta dice que el rey Abimelech iba huyendo y se estaba escondiendo, y una mujer que estaba arriba de la torre le dejó caer una piedra y le rompió el cerebro. Y le dijo a su criado: mátame, porque no quede dicho que una mujer me mató. Bueno, ahí acabaron con la vida de este personaje. Pero ahora vamos a ver entonces la otra parte que narra esta fábula para nosotros. La segunda, entonces, los árboles representan a los seres humanos. Y bueno, vamos a irlo viendo por los textos que vamos a narrar entonces. Esa enseñanza que vemos a través de esta escritura, vamos a regresar al libro de los Jueces, en su capítulo 9, donde vemos a la oliva, la higuera, la vid y el escaramujo. Entonces, los árboles que representaban a aquellas personas de ese pueblo, a hoy, en la actualidad, dice el Señor Jesús, en el capítulo 13 de Mateo, en su verso 38. Dice así: y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El campo es el mundo, donde se encuentran esos árboles, la gente. La gente es lo que está mencionando esta narración, que la enseñanza que nos trae, porque encontramos entonces que los árboles son los seres humanos, la oliva al Israel de Dios, o a los 144,000. Pero vamos a ver también en Marcos capítulo 8, verso 24. Dice así, refiriéndose a los árboles: y él mirando dijo: veo los hombres, pues, dice, y él mirando dijo: veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Esos árboles vienen a representar entonces a los seres humanos. En la oliva vamos a encontrar que fue, dice el Sofonías, en el libro de Sofonías, en su capítulo 3, dice así: en su verso 13, estamos viendo la oliva. ¿A qué representa? Dice en el verso 13: el resto de Israel no harán iniquidad, ni dirán mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. El resto de Israel, porque cuando encontramos allá en Jeremías 16:11, ahí dice que oliva verde es el pueblo de Israel, pero porque desobedecieron, dice que sus ramas fueron quebradas. Pero el resto de Israel dice que ellos dormirán, dice, y nadie, dice, porque ellos serán asentados y dormirán, y no habrá quien los espante.
Se está refiriendo a la oliva. Dice el libro de los Salmos, en su capítulo 52, verso 8. Salmos 52, verso 8. Mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío perpetua y eternalmente. A esa oliva que le hicieron la invitación para reinar sobre ellos, esa oliva representa entonces al pueblo de Israel que aceptó al Señor Jesús. Dice Oseas 14, 6. Oseas 14, 6 dice así: extenderse han sus ramos y será su gloria como la de la oliva, y oleará como el Líbano, refiriéndose en el futuro o al tiempo que el Señor Jesús comienza a predicar el Evangelio y todos los que le aceptaron. Por eso el apóstol Pablo dice allá en Romanos, capítulo 11, dice así: verso 24, Romanos 11, 24 dice: porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra naturaleza fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva? Esa oliva, cuando en Oseas encontramos, dice, y el resto de Israel, que fueron los que aceptaron al Señor Jesús, vienen siendo esta oliva que está hablando Pablo en el verso 24, donde nosotros también somos ingeridos. En Jeremías entonces encontramos que sus ramas fueron quebradas, y cuando dice quebradas, solamente fueron dobladas, no fueron despegadas. Por eso Pablo en el verso 19 del mismo capítulo dice: pues las ramas dirás fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Más bien, dice, bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Y dice el verso 5 de Romanos 11: así también aún este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia, y así por gracia, luego por las obras de otra manera, la gracia y no es gracia, y así por las obras ya no es obra, de otra manera la obra ya no es obra. Así que entonces lo que estamos viendo aquí dice que quedaron reliquias del resto del pueblo de Israel, y estas reliquias se refiere a los 144,000. Primero los 12, luego 70, y de ahí empezaron a entrar hasta que se completaron los 144,000 que vemos en Apocalipsis capítulo 7, que dice así, el verso 3 en adelante, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. De aquellos que vimos en aquel mapa, cuando los introdujo a la tierra y a cada quien le dio su parte, esas 12 tribus, dice que de ellos salió ese remanente, esa parte de cuando dice del resto del pueblo de Israel, y ellos se les conoce como la oliva verde.
y donde nosotros estamos siendo ingeridos. A esta que no quiso reinar cuando el pueblo de Sichem les hizo la invitación. La higuera, porque dice que también le dijeron a la higuera. Dice en Marcos capítulo 11, y ya vamos a ir terminando. Marcos capítulo 11, en su verso 12 al 14, dice así. Marcos 11, 12 al 14. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizás hallaría en ella algo, y como vino a ella nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. La higuera representa al pueblo de Israel, a los hijos de Israel que no quisieron aceptar al Señor Jesús cuando Él vino. A eso se refería esa higuera, o un árbol de higos, como vimos en la primera diapositiva, ese árbol de higos. Y aquí dice que Jesús tuvo hambre y quiso comer higos y no había nada en él. El pueblo de Israel no tenía la palabra de nuestro Dios en su corazón como Dios le había ordenado. Dice en Lucas capítulo 13, en sus versos 6 al 9. Lucas 6 al 9 dice así: y dijo esta parábola: tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñero: he aquí 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Cortadla, porque ocupará aún la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año hasta que la excave y estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Se está refiriendo al pueblo de Israel, porque nuestro Dios lo que quería era ya destruir una vez más al ser humano. Jesús, como se ofrece a venir a darnos esa oportunidad, entonces como era ese pueblo que no lo aceptó, como vemos allá en San Juan capítulo 1 verso 11 y 12, que no lo aceptó, entonces Él le pidió a su Padre que le diera una oportunidad más, y le da el tiempo cuando Él comienza su ministerio al tiempo que Él muere. Y dice, y si no da fruto, pues entonces tienes que cortarla. Se cumple también con la destrucción de Jerusalén, del templo, en el año 70. Entonces esta es la higuera. Y la vid, pues la vid es así, estamos más relacionados con él, porque Jesús mismo dice ya en el capítulo 15 de Juan, verso 5, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Esa vid que también el pueblo de Sichem le hace la invitación para que reine sobre ellos, esa vid viene a representar a nuestro Maestro, al Señor Jesús. Y el escaramujo, que en ese tiempo que está hablando, que está narrando la fábula, el hijo de Gedeón, pues se refería a Abimelech. En ese tiempo es Satanás,
ese escaramujo. Es Satanás. Dice San Lucas, ya nomás estas dos citas. San Lucas capítulo 22, verso 31, dice así. Lucas 22, verso 31, y dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás quiere, dice, zarandearnos a nosotros. Él quiere destruirnos, y a ese representa ese escaramujo. Abimelech, que era un hombre malo, en su corazón no había sentimientos buenos porque había matado a sus 70 hermanos y ahora quería acabar con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él era hijo de la concubina de Gedeón y él se había ido para la tierra de sus padres. Entonces dijo: yo voy a reinar y los voy a exterminar a toda la descendencia de Gedeón. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle lectura a un último verso que se encuentra en Primera de Pedro. Y esta es la segunda interpretación que se le da a esta fábula en su estado ya, podríamos decir, espiritual, o una representación de lo que hoy estamos viviendo. Primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 5, desde el verso 8 hasta el verso 11. Todos juntos vamos a darle lectura y dice la palabra de nuestro Dios así: Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieres un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria, imperio para siempre. Amén. Así que, mis hermanos, entonces, así como en aquel tiempo este personaje, pues su corazón lo que quería era destruir al pueblo de Israel, este otro personaje que representa también a ese Abimelech, que es el diablo, pues dice que anda como león rugiente buscando a ver dónde nos puede hacer caer. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y paz a vosotros.